En los albores de un imperio olvidado, un joven llamado Asap se encontraba ante una encrucijada que decidiría el destino de su vida y de su pueblo. La tierra había sufrido años de sequías, guerras y disputas internas. Sin embargo, el viento traía rumores de algo que podría cambiarlo todo. Un oráculo, un sabio cuyas palabras eran tan profundas que los grandes reyes y guerreros viajaban kilómetros solo para escuchar sus consejos. Asap, hijo de un humilde carpintero, había escuchado de este oráculo en historias contadas alrededor del fuego. Se decía que quien lo escuchara y comprendiera sus palabras, tendría el poder de transformar su vida y la de su nación. Pero solo los sabios lo entendían. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba este oráculo, ni si realmente existía. Solo se hablaba de él en susurros. Un día, mientras Asap reparaba una vieja mesa en la tienda de su padre, vio a un anciano entrar. Su rostro estaba marcado por el tiempo, pero sus ojos brillaban con una luz que Asap no podía comprender. El hombre se acercó a él y, sin decir una palabra, dejó sobre la mesa un pequeño rollo de pergamino. El anciano lo miró fijamente antes de desaparecer por la puerta. Solo quedaba una pregunta en la mente de Asap. ¿Era este el camino hacia el oráculo de sabiduría? Al abrir el rollo, vio que en su interior no había más que unas pocas palabras escritas, pero esas palabras eran suficientes para cambiar el curso de su vida. Decían: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Era un proverbio antiguo, uno que hablaba del principio de todo. La sabiduría no era solo conocimiento, sino algo mucho más profundo, un entendimiento de lo divino, de la moral y de lo que realmente importa en la vida. Asap cerró el pergamino y se dirigió al templo, sintiendo por primera vez en su vida que algo más grande lo llamaba. Sabía que esa frase no era solo una verdad, sino una puerta que debía cruzar para cambiar su destino y el de su pueblo. Al llegar al templo, Asap fue recibido por el sacerdote Ezequiel, quien, al ver el pergamino en sus manos, lo miró con una mezcla de reconocimiento y preocupación. ¿Lo entiendes?, preguntó Ezequiel, señalando las palabras del pergamino. Asap, con el corazón latiendo rápidamente, asintió. Creo que sí. Habla de algo más grande que la sabiduría humana, algo que está más allá de nuestro alcance, pero al mismo tiempo, cercano. El principio de la sabiduría es temer a Jehová. Ezequiel asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con un toque de sabiduría oculta. Lo que tienes en tus manos, joven, es solo el comienzo de un viaje que pocos se atreven a emprender. La sabiduría no es algo que se pueda comprender de inmediato. Debes primero aprender a vivir según esos principios. Asap miró el pergamino, comprendiendo que esto no solo era una enseñanza, sino una llamada a algo mucho más grande. Decidió que no podía quedarse allí, tenía que viajar, experimentar, probar las enseñanzas que había comenzado a estudiar. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Asap, con una determinación renovada. Ezequiel sonrió con una mezcla de serenidad y desafío. Tu primer paso será entender que la sabiduría no se trata solo de palabras. Es un camino que se recorre con la vida. Aquí te dejo un consejo que siempre me ha servido. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Asap entendió que el camino de la sabiduría no era solo intelectual, era una búsqueda constante que desbordaba las palabras, y se encontraba en cada rincón del mundo, en las decisiones cotidianas, en los desafíos de la vida, en las experiencias que forman el carácter humano. Con una nueva determinación, Asap dejó el templo al amanecer, dejando atrás su hogar, su familia y todo lo conocido. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que la sabiduría verdadera no se encuentra en los lugares cómodos, sino en los desafíos, en las preguntas que no tienen respuestas fáciles. En su travesía, Asap encontró a Sara, una joven mercader que viajaba con su carro cargado de especias y telas. Ella le habló de los secretos del comercio, de cómo el éxito no solo dependía del conocimiento, sino también de la honestidad y de tratar a los demás con respeto. Le compartió un proverbio que resonó profundamente en su corazón: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Asap,
que había llegado allí buscando respuestas, comenzó a ver cómo la sabiduría se desbordaba en los actos de la vida diaria. No era solo una cuestión de lo que uno sabía, sino de cómo actuaba en el mundo. Ella le enseñó que en cada negocio, en cada trato, la honestidad y la justicia eran principios fundamentales para el éxito. Mientras tanto, Asaph reflexionaba sobre los proverbios que había aprendido. Cada uno de ellos parecía estar diseñado para guiarlo a vivir mejor, a actuar con mayor propósito. Un día, cuando Asaph estaba pensando sobre todo lo que había aprendido, se encontró con un hombre de mirada astuta, que le ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser cierto. El hombre le prometió grandes riquezas a cambio de un pequeño favor, algo que Asaph sabía que no estaba bien, pero la tentación era grande. En ese momento, recordó las palabras del sabio oráculo: la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella. Asaph, con un suspiro de alivio, rechazó la oferta. La riqueza no puede compararse con lo que estoy buscando, pensó, y con esa decisión, comprendió que la sabiduría no era solo un principio abstracto, sino una fuerza viva que lo guiaba incluso en los momentos más tentadores. Mientras continuaba su viaje con Sara, Asaph se dio cuenta de que la sabiduría no solo se encontraba en las palabras, sino en las decisiones del corazón. Los días pasaban lentamente, pero cada paso parecía traer consigo una nueva lección. El mundo estaba lleno de pruebas para aquellos que deseaban seguir el camino de la sabiduría, y Asaph pronto descubriría que las más difíciles no eran las externas, sino las que ocurrían dentro de su propio ser. Una tarde, mientras cruzaban un frondoso bosque, fueron sorprendidos por una tormenta feroz. Buscando refugio, llegaron a una pequeña aldea, donde los habitantes, aunque humildes, vivían en paz. Allí, Asaph fue recibido por el anciano líder de la comunidad, un hombre llamado Oseas. Oseas los invitó a quedarse durante la tormenta. Al caer la noche, el anciano comenzó a hablar de los principios divinos que guiaban a su pueblo. Sin embargo, a medida que escuchaba, Asaph sintió que había algo más en la sabiduría de Oseas. No era solo un conocimiento superficial, sino una profundidad que parecía penetrar el alma misma. El anciano, notando la curiosidad de Asaph, le entregó un libro antiguo, cuyos bordes estaban desgastados por el tiempo. Este es el libro de los justos. Solo aquellos que han aprendido a dominar sus propios corazones pueden comprenderlo. Léelo, y si tus ojos se abren, entonces habrás recorrido un paso más en tu búsqueda. Asaph lo tomó con reverencia y comenzó a leer. Las palabras eran desafíos a las tentaciones humanas, a los deseos egoístas que a menudo oscurecen la claridad de la mente. Uno de los proverbios que leyó esa noche le caló profundamente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa frase resonó en su mente. En ese momento, entendió que la sabiduría no era solo un conocimiento externo, sino algo que tenía que estar dentro de uno mismo. Si su corazón no estaba alineado con los principios divinos, cualquier sabiduría externa sería vacía. Al amanecer, mientras la tormenta comenzaba a calmarse, Oseas le ofreció un consejo que marcaría el rumbo de su viaje. La verdadera sabiduría no reside en lo que sabes, sino en cómo actúas con lo que sabes. Guarda tu corazón como un tesoro y verás que tu camino será claro, incluso en los momentos de oscuridad. La mañana siguiente, Asaph y Sara continuaron su viaje, pero el peso de las palabras de Oseas pesaba en el corazón de Asaph más que nunca. Sabía que había aprendido mucho, pero ahora tenía que ponerlo en práctica. Había comprendido que las decisiones más importantes no eran las que tomaba en momentos de calma, sino las que enfrentaba cuando la tentación y el ego se cruzaban en su camino. Poco después de dejar la aldea, llegaron a una ciudad bulliciosa. Los comerciantes vendían sus productos con voces fuertes, y las calles estaban llenas de gente que corría de un lado a otro, atrapados en sus propios deseos y luchas. Fue aquí donde Asaph se encontró con un hombre llamado Baalach, conocido en la ciudad como el más sabio de los comerciantes. Baalach le ofreció a Asaph un trato que parecía ser una oportunidad única. «Joven,
Tienes la mirada de un hombre que busca algo más. Yo puedo enseñarte los secretos del comercio, de cómo alcanzar poder y riquezas más allá de tus sueños. Solo necesitas hacer lo que yo diga. Todo lo que te pido es tu lealtad. Asap, ahora más cauteloso, recordó las lecciones de los proverbios que había aprendido. Un proverbio en particular apareció en su mente. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión, es torpe. Sabía que Baalach era un hombre astuto, pero también reconoció que su oferta venía acompañada de un precio. La sabiduría no se compra con dinero ni con poder. Más bien, se gana a través de la integridad y la honestidad. Gracias, pero no puedo seguir tu camino. Mi sabiduría no se mide por riquezas ni poder, sino por las decisiones que tomo, respondió Asap, con firmeza. Baalach lo miró por un momento, sorprendido por la decisión de Asap, pero finalmente asintió, como si entendiera algo que Asap aún no había comprendido por completo. Esa misma noche, mientras Asap reflexionaba sobre su encuentro con Baalach, recordó otro proverbio que había leído en el libro de Oseas: el corazón del sabio enseña a su boca, y añade la sabiduría a sus labios. Asap comprendió que, a pesar de la tentación de riquezas y poder, la verdadera sabiduría residía en el control de sus palabras y en la firmeza de sus principios. No importaba cuán grande fuera la oferta, si no era correcta, según los valores que había aprendido, debía rechazarla. Al día siguiente, mientras continuaba su camino, se encontró con un grupo de viajeros. Ellos le hablaron de una gran ciudad, Jerusalén, donde se decía que la sabiduría de los antiguos reyes aún se encontraba en los muros del templo. Era allí donde Asap sentía que debía ir, pues sentía que solo allí podría comprender completamente las enseñanzas que había comenzado a aprender. Asap sentía que cada paso lo acercaba más a su destino, pero aún quedaban pruebas, y la sabiduría de los antiguos reyes de Jerusalén era algo que necesitaba descubrir por sí mismo. El viaje estaba lejos de terminar, y aún faltaban muchas páginas de este épico relato de crecimiento, sabiduría y fe. El viaje hacia Jerusalén fue largo, y Asap y Sara atravesaron vastos desiertos y densos bosques. En el camino, Asap se vio rodeado por muchas voces. Algunas le decían que se detuviera y disfrutara de las riquezas materiales de la vida, otras le recordaban que debía continuar en su búsqueda, siempre en busca de la sabiduría. Una noche, mientras descansaban cerca de un arroyo, se encontraron con un anciano que los observaba desde la orilla. Su rostro estaba arrugado por los años, pero sus ojos brillaban con una intensidad sorprendente. Al acercarse, el anciano les ofreció agua, y después de unos momentos de silencio, comenzó a hablar. Los caminos de la sabiduría son serpenteantes, pero aquellos que los recorren con un corazón puro jamás se perderán. El verdadero sabio no solo posee conocimiento, sino que lo pone en práctica. Asap, intrigado, preguntó: ¿cómo sé si estoy siguiendo el camino correcto? Todo parece tan incierto, y a veces, las decisiones que tomo parecen tan pequeñas. El anciano sonrió levemente. La sabiduría no es un destino, sino una forma de vivir. Cada acto de tu vida, por más pequeño que sea, es una oportunidad para demostrar la sabiduría. Como dice un antiguo proverbio, el que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios tendrá la ruina. Asap comprendió entonces que la sabiduría no solo se encontraba en los grandes actos, sino en las pequeñas decisiones diarias. Decisiones como cómo hablar, cómo actuar, cómo manejar las tentaciones cotidianas. El anciano les dio un consejo final antes de continuar su camino: el que sabe algo, pero no actúa con ello, está condenado a la ignorancia. Caminen con fe y la sabiduría los guiará. Finalmente, después de muchos días de caminata, Asap y Sara llegaron a las majestuosas puertas de Jerusalén. La ciudad era un bullicio de vida. Comerciantes, peregrinos, soldados y sabios de todas partes del mundo se reunían allí, atraídos por la promesa de sabiduría divina que residía en sus muros. Asap sintió una mezcla de emoción y temor. Sabía que este era el lugar donde la sabiduría de los antiguos reyes se había preservado, y era allí donde podría entender todo lo que había aprendido en su viaje. No obstante,
también sabía que el camino hacia la verdadera sabiduría no sería fácil. La ciudad estaba llena de tentaciones y pruebas que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Mientras recorrían las calles de la ciudad, Asad y Sara fueron atraídos por un grupo de filósofos que discutían acaloradamente sobre la naturaleza de la vida y la moral. Asad se acercó para escuchar, y pronto se dio cuenta de que los sabios no solo discutían ideas, sino que también se desafiaban mutuamente a poner en práctica lo que enseñaban. Un joven filósofo se acercó a Asad y le dijo: la verdadera sabiduría no está en lo que sabes, sino en cómo vives lo que sabes. ¿Estás dispuesto a dejar de hablar y comenzar a hacer? Asad, sintiendo la intensidad del desafío, respondió con una cita de los proverbios que había aprendido: el que camina en sabiduría, camina en luz. El joven sonrió, asintiendo en silencio. Había entendido que la sabiduría no era un conocimiento que se acumulaba en la mente, sino una luz interna que guiaba cada paso, cada acción, cada palabra. Después de una breve conversación con el filósofo, Asad y Sara llegaron al templo de Salomón, un lugar sagrado que se erguía imponente ante ellos. Dentro del templo, se decía que se encontraba el Consejo de los Sabios, una asamblea de grandes pensadores y líderes espirituales que se reunían para impartir justicia y guiar al pueblo. Allí, Asad fue recibido por el líder del consejo, Eliseo, un hombre venerable con una mirada profunda y serena. Eliseo, al escuchar la historia de Asad y su búsqueda de sabiduría, le ofreció una oportunidad única: sentarse junto a los grandes sabios y escuchar sus enseñanzas directamente. Eliseo comenzó la sesión con una pregunta profunda: ¿qué es la sabiduría para ti, joven buscador? Asad pensó por un momento, recordando todo lo que había aprendido hasta ahora. Finalmente, con firmeza, respondió: la sabiduría es el entendimiento profundo de las cosas divinas. Es vivir según principios justos y rectos, sin importar las circunstancias externas. Es saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Eliseo lo miró con aprobación. Has aprendido bien, Asad, pero ahora debes enfrentar la prueba final. No hay sabiduría sin sacrificio. Recuerda siempre este proverbio: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. Con esas palabras, el anciano hizo un gesto hacia una puerta en el fondo de la sala. Asad entendió que, más allá de esa puerta, se encontraba la sabiduría más profunda, la que solo los más puros de corazón podían recibir. Asad se acercó a la puerta con el corazón palpitante. Al cruzarla, se encontró en una sala oscura, donde una única vela iluminaba un pedestal sobre el cual descansaba un libro antiguo. No había nadie más en la sala, solo él y el libro. Al acercarse, el libro se abrió por sí mismo, revelando palabras escritas en una lengua que Asad nunca había visto antes. Era un enigma, una prueba que debía resolver para acceder a la sabiduría final. Pero en lugar de buscar respuestas rápidas, Asad se detuvo a pensar en lo que había aprendido en su viaje. La sabiduría no se encontraba en una simple solución, sino en un proceso de reflexión profunda. Fue entonces cuando recordó las palabras de Oseas, el anciano de la aldea: la verdadera sabiduría no reside en lo que sabes, sino en cómo actúas con lo que sabes. Y con esa reflexión, Asad entendió el mensaje oculto en las palabras del libro. La sabiduría no se podía simplemente aprender, debía vivirse, aplicarse en cada aspecto de la vida. Solo aquellos que podían vivir según la sabiduría podían acceder a ella por completo. Asad se quedó frente al pedestal, mirando el libro antiguo que reposaba sobre él. La sala era silenciosa, pero en su mente resonaban las palabras de los sabios que había encontrado a lo largo de su viaje. Había recorrido caminos largos, enfrentado tentaciones, reflexionado sobre su propio corazón, y comprendido que la sabiduría no era un destino, sino un camino que cada uno debía caminar con integridad y humildad. Al abrir el libro, las palabras comenzaron a brillar suavemente,
como si tuvieran vida propia, y al leerlas, Asaph entendió que las palabras no eran solo un texto antiguo, sino una invitación a vivir. La primera línea que leyó decía: el que guarda la sabiduría, guarda la vida; el que la desprecia, desprecia su alma. Las palabras lo golpearon con fuerza, pues Asaph había aprendido que la sabiduría no era solo una cuestión de conocimiento, sino de decisión diaria. En este momento, entendió que cada pensamiento, cada acción, cada palabra tenía un peso infinito, ya que todos son reflejos de lo que uno elige ser. Se sentó en el suelo, absorbiendo la magnitud de la revelación, pero antes de que pudiera procesarlo todo, escuchó una voz profunda y resonante desde las sombras. Era Eliseo, el líder del consejo, quien había aparecido en la sala sin que Asaph se diera cuenta. Has llegado al final del camino, Asaph. ¿Entiendes ahora lo que has aprendido?, dijo Eliseo, con voz serena pero llena de significado. Asaph lo miró con una mezcla de gratitud y reverencia. Creo que sí, la sabiduría no está solo en el saber, sino en el ser. No es solo cuestión de estudiar textos o seguir reglas, sino de vivir cada día según los principios de justicia, compasión, humildad y amor. Es vivir como un reflejo de lo divino. Eliseo sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Exactamente. La sabiduría verdadera no es un conocimiento que se pueda simplemente leer en un libro. Es una revelación interior. Es la capacidad de vivir en armonía con lo que es justo y verdadero, y entender que cada acción tiene el poder de transformar el mundo que te rodea. Pero el desafío no había terminado. En ese instante, la sala se iluminó por completo, y la figura del oráculo, la misma figura de la que Asaph había oído hablar en sus viajes, apareció ante él. Era una figura imponente, rodeada de una luz celestial que parecía envolver todo a su alrededor. Sus ojos brillaban con una sabiduría infinita, y su voz retumbó en el alma de Asaph. ¿Estás dispuesto a tomar la sabiduría y vivirla?, preguntó la figura. Asaph se sintió pequeño ante la presencia del oráculo, pero su corazón estaba firme. Sí, he recorrido este camino, buscando comprender el significado más profundo de la vida, y ahora sé que no solo debo comprender, sino también actuar según esa sabiduría. La figura del oráculo se acercó lentamente y le entregó a Asaph una antigua espada de oro, cuyo filo brillaba con una luz suave y misteriosa. Esta espada es el símbolo de la sabiduría, pero también de la lucha. La sabiduría no es algo que se pueda solo recibir. Debe ser defendida y aplicada con valentía. Con ella, serás capaz de enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. Asaph tomó la espada, sintiendo el peso de su significado. La sabiduría, entonces, no es solo un camino de paz, es también un camino de lucha, de defender lo que es justo y verdadero. El oráculo asintió. Correcto, la verdadera sabiduría no es pasiva, es activa, es la voluntad de enfrentarse a los retos con fe y justicia. La sabiduría, al igual que una espada, debe ser utilizada con cuidado y honor. Con la espada en mano, Asaph dejó el templo de Jerusalén. Había aprendido que la sabiduría no era un poder abstracto, sino una fuerza viviente que debía guiarlo y protegerlo en su vida diaria. Ya no era el joven que había llegado a la ciudad buscando respuestas. Ahora era un hombre transformado, con la capacidad de enfrentar cualquier desafío con integridad y visión. Sara, quien había estado esperándolo pacientemente afuera, le preguntó con curiosidad: ¿qué has aprendido, Asaph? ¿Qué has encontrado en la ciudad de la sabiduría? Asaph la miró con una sonrisa tranquila y profunda. He aprendido que la sabiduría no es solo un conocimiento, es un estilo de vida, es la capacidad de ver el mundo con ojos nuevos y actuar con el corazón lleno de justicia y amor. He aprendido que no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una manera de actuar con sabiduría. Sara asintió, comprendiendo la magnitud de lo que Asaph había vivido. Juntos, comenzaron su regreso, pero Asaph sabía que su viaje nunca terminaría. La sabiduría era un camino sin fin, uno que continuaría guiando sus pasos a medida que avanzaba en su vida. A medida que los años pasaron, Asaph se convirtió en un hombre venerado por su sabiduría y justicia. No solo enseñaba a su pueblo los proverbios que había aprendido, sino que los vivía,
mostrando con su ejemplo lo que significaba caminar en sabiduría. Con el tiempo, Asap llegó a ser reconocido como uno de los más grandes sabios de su tierra. Su nombre se convirtió en un símbolo de sabiduría eterna, y su legado perduró a través de generaciones. Al final de su vida, Asap miró atrás y vio que cada paso que había dado lo había acercado más al verdadero entendimiento de la vida. Sabía que, aunque su viaje en este mundo había llegado a su fin, el camino de la sabiduría era uno que nunca terminaría, porque la sabiduría no era solo para él, sino para todos aquellos que buscaran la verdad con un corazón sincero. Y así, la historia de Asap se convirtió en una leyenda, no solo como el hombre que encontró la sabiduría, sino como el que la vivió. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Después de años de sabiduría y justicia en su tierra natal, Asap había alcanzado un nivel de respeto y paz inigualables. Su nombre resonaba entre las aldeas como el de un hombre que había cambiado el destino de su pueblo. Sin embargo, en lo profundo de su alma, Asap sentía que había algo más, una última lección que aún no había aprendido. Sabía que la sabiduría no podía estar completa sin un conocimiento profundo del mundo exterior y las pruebas más duras de la vida. Una noche, mientras observaba las estrellas en silencio, escuchó una voz interior que le susurraba con claridad: el conocimiento de tu pueblo es solo el inicio. Para comprender la sabiduría completa, debes buscar más allá, en las tierras olvidadas. Asap entendió que su viaje no había terminado. Aunque había alcanzado una paz interior, ahora necesitaba explorar los confines del mundo. Después de consultar con Sara y los sabios del consejo, decidió partir hacia el desierto de Macar, un lugar donde se decía que aquellos que sobrevivían a sus pruebas obtenían una sabiduría profunda y única. Sara, aunque preocupada por la decisión de su amigo, lo apoyó sin reservas. El viaje será arduo, pero si la sabiduría te llama, debemos seguirla. Mi fe en ti no vacila. Así, con la espada dorada de la sabiduría en mano y su corazón lleno de propósito, Asap emprendió su nueva travesía hacia las ardientes arenas del desierto. El futuro parecía incierto, pero el deseo de aprender más lo impulsaba. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, Asap comenzó a caminar, sin saber que las pruebas que enfrentaría cambiarían su vida para siempre. El desierto de Macar era vasto e interminable. Las dunas de arena se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y el aire estaba cargado de una calor abrasante. A pesar de la dureza del viaje, Asap no retrocedió. Sabía que este sería el último obstáculo en su búsqueda de sabiduría, y debía enfrentarlo con valentía. Al tercer día de su caminata, Asap se encontró con una estructura inesperada, una puerta gigante de piedra, parcialmente enterrada en la arena. La puerta, hecha de un material oscuro y reluciente, parecía haber sido erigida por una civilización antigua que había dejado de existir mucho tiempo atrás. En ella, se hallaba un enigma grabado en símbolos desconocidos. Asap sabía que para avanzar, debía descifrar el mensaje. Comenzó a estudiar las inscripciones, recordando todo lo que había aprendido hasta ahora sobre la sabiduría y los símbolos antiguos. Los símbolos parecían moverse ante sus ojos, y tras varios minutos de profunda concentración, Asap comprendió lo que debía hacer. Quien quiera pasar por esta puerta debe ofrecer algo más que conocimiento. Debe dar lo que lleva en su corazón. Asap no entendió de inmediato, pero su intuición le indicó que la puerta no requería un simple acto de inteligencia. En lugar de buscar una respuesta lógica, se centró en su corazón, en todo lo que había vivido, las decisiones que había tomado, las pruebas de carácter que había enfrentado. Fue entonces cuando un firme susurro de la sabiduría resonó en su mente: la sabiduría se obtiene cuando se da sin esperar nada a cambio. Con esa revelación, Asap colocó su mano sobre la puerta y, en ese preciso instante, algo mágico ocurrió. La arena a su alrededor comenzó a moverse, las puertas se abrieron, y una luz brillante emergió de la oscuridad. Asap entendió que el desierto no solo le estaba enseñando a sobrevivir, sino que lo estaba transformando en un hombre capaz de ofrecer su alma en aras del conocimiento. Dentro de la puerta, Asap entró en un vasto templo subterráneo,
un lugar lleno de misterios y ecos antiguos. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones de civilizaciones olvidadas, y el aire estaba cargado de una sensación de poder que nunca había experimentado. A medida que caminaba, una figura encapuchada emergió de las sombras. Su rostro era invisible, pero su voz resonaba como un eco distante. Has demostrado ser digno de entrar, pero las pruebas no han terminado. Solo aquellos que enfrentan el desafío de los guardianes pueden continuar en su búsqueda. Asap, aunque cansado, sentía la urgencia de su misión. ¿Qué debo hacer para continuar?, preguntó con firmeza. La figura levantó su mano, señalando hacia adelante. Solo uno puede continuar. Elige sabiamente, porque cada uno de los guardianes tiene una lección que te llevará más cerca de tu destino. Delante de Asap aparecieron 3 figuras, cada una representando un desafío interno. El guerrero de la ira, cuyo rostro estaba marcado por cicatrices, representaba la venganza y el orgullo. El guerrero de la lujuria, cuya mirada estaba llena de deseo y avaricia, simbolizaba el egoísmo y el deseo desmedido. El guerrero de la sabiduría, sereno y calmado, representaba el control interno, la pureza de corazón y la virtud. Cada uno de los guardianes era una representación de los aspectos más oscuros y más elevados del ser humano. Asap sabía que, al enfrentarse a ellos, debía hacer frente a sus propios miedos, deseos y tentaciones. Asap, después de un momento de reflexión profunda, decidió enfrentar al guerrero de la ira. Sabía que, en su camino, había experimentado momentos de frustración y enfado, sobre todo cuando había sido testigo de injusticias. Este desafío era el más cercano a su alma, ya que a menudo había sentido la tentación de ceder a la ira cuando las circunstancias parecían fuera de su control. El guerrero de la ira levantó su espada, su mirada feroz y llena de odio. Has elegido enfrentarme, entonces prepárate, porque el fuego de la ira consume a todos los que se atreven a desafiarlo. Con agilidad, Asap esquivó el primer golpe, pero no usó su espada para atacar. En lugar de eso, recordó las lecciones de los proverbios que había aprendido durante su viaje. El que tarda en airarse es grande de corazón, pero el que se precipita en la ira es insensato. Asap, con valentía, comenzó a hablar con el guerrero de la ira. El poder de la ira no te hace más fuerte, solo más vacío. Los que se dejan dominar por ella pierden su humanidad. A medida que hablaba, el guerrero comenzó a titubear. La ira que antes lo dominaba comenzó a desvanecerse, y su espada, antes brillante y afilada, comenzó a apagarse. Finalmente, el guerrero de la ira dejó caer su espada al suelo. Has vencido, Asap, no con fuerza, sino con sabiduría. La verdadera victoria está en aprender a controlar lo que más nos consume. Asap había superado la primera prueba con valentía y sabiduría, pero aún quedaban las 2 pruebas restantes, y su camino hacia la verdadera sabiduría no había hecho más que comenzar. ¿Será capaz de superar el desafío del guerrero de la lujuria y, finalmente, enfrentar su propia batalla interna? La respuesta está por revelarse, pero la lucha por el alma de Asap continúa.